estamos entrando en un punto de inflexión histórico. Hay momentos en la historia en que pasan cosas importantes desde el punto de vista social o económico, y mi propuesta del día de hoy es que estamos entrando en una de esas etapas y que como país tenemos mucho para preocuparnos al respecto y que las decisiones de políticas públicas equivocadas van a agravar mucho la situación del país si no tomamos las decisiones correctas. Lo que ven, yo lo llamo capitalismo del siglo XXI, y lo que tiene de llamativo es que se crea cada vez más riqueza. Ahora voy a mostrar con la cifra. Hay más productividad, pero hay cada vez menos empleo. Fíjense ustedes que este es un capitalismo rarísimo, ¿no? Por ejemplo, Uber hoy en día factura más y lleva más gente que todas las compañías de taxi de Estados Unidos juntas. Y sin embargo no es dueña de ningún vehículo. Facebook, que es hoy en día lo que los menores de 20 años, 22 años utilizan para estar informados, porque no ven más en los informativos, reciben información a través de Facebook y similares, no crea contenido. Alibaba, que bueno, es el Amazon chino, digamos, no tiene inventario ninguno. Y Airbnb, que maneja 1 millón de habitaciones en el mundo. Airbnb es una firma de alquiler de habitaciones para los turistas cuando quieren viajar. Maneja 1 millón de habitaciones. La compañía de hoteles más grande del mundo, que es la dueña de Hyatt, maneja 650.000. O sea, Airbnb tiene casi el doble de habitaciones que la compañía más grande de hoteles del mundo. Y sin embargo no es dueño de ninguna de las habitaciones. O sea, estamos entrando en un capitalismo diferente. Fíjense ustedes otro ejemplo acá. Kodak no existe más, ¿verdad? Se fundió. Existe, pero está en el pulmotor. No existe como la conocíamos. Llegó a tener 140.000 empleados. ¿Tá? Instagram, que podría decirse que es el Kodak de nuestra época en cuanto a penetración del mercado de la fotografía digital, ¿tá? Cuando la compró Facebook en 2012, tenía la friolera de 13 empleados. El punto mío acá es que estamos entrando en lo que yo llamaría la tercera o la cuarta, depende de cómo se cuenta, revolución. Primero tuvimos una revolución industrial que estuvo basada en energía y que llevaba a amplificar la fuerza, el músculo. Después tuvimos, y está culminando ahora, digamos, la revolución informática, que está terminando ahora, que está basada en información, y lo que hace es automatizar procesos. El proceso de liquidación de sueldos, el proceso de contabilidad, el proceso de dibujar planos, el proceso de soldar la puerta de un auto con un robot. Eso es lo que está terminando ahora, está culminando la etapa de la revolución informática. Y la nueva etapa que tenemos por delante, yo la llamo, porque todavía no hay un nombre completamente consensuado, es la revolución inteligente o la revolución de la inteligencia, que está basada en conocimiento y que ya no apunta a automatizar cosas preprogramadas, sino a amplificar capacidad intelectual. Hace 8 o 9 años, un señor muy inteligente, que es David Autor, que es un economista del MIT, dijo: la inteligencia artificial anda muy bien, pero nunca una computadora le va a ganar al mejor ajedrecista del mundo. Y bueno, como todo el mundo sabe, Deep Blue, que es una computadora hecha por IBM, Deep Blue, ahora renombrada Watson, pero Deep Blue, le ganó a Garry Kasparov, que era en aquel momento el campeón mundial de ajedrez. Ahora hay máquinas que ganan al ajedrez. Watson acaba de ganar Jeopardy, que es un juego muy popular en Estados Unidos, que también se suponía que no lo podía ganar una máquina. Hay autos que se manejan solos. Hay equipos médicos que interpretan solos imágenes.
¿Cuáles son los motores de esta revolución inteligente? Fundamentalmente tres: la automatización, la globalización y la digitalización. Por la automatización entendemos la robótica, la inteligencia artificial, como los ejemplos que les mencionaba recién, y lo que es más preocupante hoy en día, bueno, hay un famoso cuento, el famoso cuento de un piloto de Air Canada que fue a bajar Montreal en medio de una tormenta, dio 2 vueltas, no pudo bajar, entonces dio una tercera vuelta y le dijo a los pasajeros: bueno, no puedo bajar, no veo nada, la tormenta, la nieve, es un peligro, así que ahora voy a dejar el piloto automático. Y bajó perfectamente con el piloto automático. Los pasajeros se pusieron un poco nerviosos, pero es decir, ¿qué quiere decir eso con respecto a driverless o pilotless planes? O sea, hoy en día la tecnología para tener aviones sin piloto ya existe. La razón para no tener aviones sin piloto de pasajeros no es técnica, es porque los pasajeros se resisten, a pesar de que los pilotos automáticos son más precisos para bajar en medio de la tormenta, no tienen ataques cardíacos, no se drogan, no dejan pasar bailarinas al cockpit. O sea, tiene varias ventajas el piloto automático, no se suicidan en el medio del vuelo, tiene una cantidad de ventajas. Entonces, bueno, la automatización es una fuerza impresionante, con impacto directo en los trabajos, ¿verdad? La globalización, o sea, la conectividad global es una escala que a uno le cuesta pensar. Toda esta noción de globalización cada vez es más grande y más potente, porque además hay plataformas globales. Hoy en día el Facebook es el mismo en Pakistán, y es el mismo en la India, y es el mismo en Arabia Saudita, y es el mismo en Israel. Tenemos un idioma común. Y bueno, la tercera fuerza es la digitalización, que es de más reciente impregnación, digamos. Entonces ahí tenemos el tema del Big Data, muy potente, muy mal comprendido. Toda la discusión de este mes sobre Google Apps for Education, por ejemplo, en el Uruguay, evidentemente, Big Data es un asunto serio a tomar en cuenta, pero hay que tratarlo como se debe, como cualquier problema serio. Y después está el tema del geosoftware, ¿no? O sea, todo se combina además. O sea, uno hoy en día viaja y de repente en el teléfono, yo qué sé, uno está en una ciudad perdida por ahí, en el teléfono aparece, ¿vio el restaurante en la esquina de donde usted está? Digo, pero ¿qué es esto? Y después, bueno, está el Internet of Things, Fíjense ustedes, la heladera conectada con el almacén, el televisor, en fin, todo esto es un mundo en donde la información nuestra va a fluir y va a fluir mucho. Fíjense ustedes qué características tiene este mundo global. ¿Tá? Este mundo global tiene la característica de que un alumno de Oort puede hacer, no quiere, tomar un trabajo de 15.000 pesos en algún lado. ¿Qué hace? Bueno, alumnos nuestros diseñan menúes, alumnos de diseño gráfico diseñan menúes para restaurantes en Barcelona. Cada menú le pagan 1.000 euros. ¿Para qué va a trabajar? Nunca visitó Barcelona, no tiene ni idea, nunca entró a ese restaurante, no entiende qué son los platos que está vendiendo. Le mandan los datos, los diseña acá, diseñarlo acá cuesta la mitad que diseñarlo allá. Y entonces, desde acá podemos vender, tener presencia en cualquier lado. Pero el reverso de la moneda es el que dice ahí, ¿no? Que yo puedo proyectar mi servicio, mi producto a cualquier lado, pero también el otro lado puede proyectarse acá. Entonces, de repente, yo puedo hacer acá un videojuego precioso en Uruguay y lo puedo poner en el Apple Store, pero a la vez el que está ya perdido en Mongolia o en la India o en Kenia o en Nigeria hay comunidades de producción de videojuegos muy activas. Es decir, de repente, aquel que estaba en Nigeria y que solamente podía competir si iba de
¿cómo se llama? El que se cuela en el barco de Polizonte. Ahora no, se queda allá y encuentra la manera de conectarse a Internet. O sea, ahora nadie está seguro. Hay que crear otro umbral de sensibilidad a que tengo más oportunidades, pero más amenazas. Hay que acostumbrarse a eso. El mundo protegido no existe más. Por más que en Uruguay nos quieran proteger de Google for Education, que nos quieran proteger de Uber, que nos quieran proteger de Easy Taxi, no se va a poder. No se va a poder. Fíjense ustedes que esta acumulación es lo que permite que cualquiera en Uruguay, o sea, antes, imagínense en la década del 70, cuando alguien quería tener un global reach, o sea, llegar a cualquier parte del mundo, tenía que hacer un sistema de distribución, tener representantes, imagínense, yo que sé, New York Times necesitaba corresponsales en todos lados, en fin, cada empresa tenía que estar instalada en todos lados. Ahora, un joven en Uruguay puede hacer una aplicación arriba de Facebook, arriba de Twitter, arriba de Google Plus, lo que fuera, pero como están los niveles ya de abajo prontos, esto es lo que permite la conectividad global. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la revolución de la inteligencia? Bueno, que la competencia ahora es toda global, o sea, ya no hay competencia local, prácticamente. Por supuesto, Uruguay tiene monopolios legales en algunas cosas, pero se están resquebrajando adelante nuestro. Y Uruguay tiene monopolios, hay monopolios que se establecen, barreras de entrada que se establecen por el idioma, hay barreras de entrada que se establecen por diferencias culturales, pero a nivel de las nuevas generaciones esas barreras son cada vez menos importantes. El segundo punto es central para nosotros que somos una universidad, por ejemplo. O sea, cada vez se necesitan menos trabajadores. Hay menos empleos que se generan y los empleos que quedan requieren mucho más conocimiento. ¿Tá? La mayor parte de los empleos rutinarios están en riesgo. Entonces, ¿cuáles son los trabajos que están menos en riesgo? Los que son más creativos o los que son más manuales. Yo qué sé, un fisioterapeuta es difícil de sustituir y un gran estratega empresarial también, o un neurocirujano. Pero en el medio, el oficinista, el que tiene un trabajo administrativo no muy creativo, el chofer de camión, el chofer de ómnibus, todos estos oficios están en grave riesgo. Muchos de los trabajos que va a haber en los próximos años van a ser de contratistas independientes en la economía compartida, en el sharing economy. Airbnb, Uber, todas estas empresas, Couchsurf, hay cantidad enorme de estas empresas. Y bueno, hay gente que esto le viene bárbaro. El que es estudiante universitario dice, yo estudio 6 horas por día, después tengo 2 horas por día, manejo mi propio auto, me gano 1.000, 1.500 euros por mes, le viene bárbaro. El que lo necesita como un trabajo full time no le viene nada bárbaro. Es decir, hay tensiones sociales para las cuales hay que planificar. Y fíjense ustedes que además ha cambiado la velocidad, ¿no? Ahora, nosotros estábamos acostumbrados, las generaciones anteriores, incluyendo la mía, estábamos acostumbrados al cambio lineal. O sea, estábamos acostumbrados perceptivamente, intelectualmente, cognitivamente, estábamos acostumbrados al cambio lineal. Una cosa que andaba bárbaro era porque era un año el doble que el año pasado. Eso era andar bárbaro. Ahora, una cosa que anda bárbaro tiene un crecimiento exponencial. Quiere decir que en 2 o 3 años se multiplicó, no por 3, por 9, por 27, en fin, por lo que fuera. El mundo del crecimiento exponencial, sumado a los efectos de red, como le llaman los economistas, hacen que de repente, muy rápidamente, hay empresas que alcanzan posiciones dominantes en los mercados y se vuelven muy ricas y muy poderosas y de repente, de un año al otro desaparecen. Pregúntenle a American Online, AOL. En una época, American Online era un castillo inexpugnable. Ahora existe tipo Parque Jurásico. Yahoo era la maravilla de su época. Ahora está buscando cómo en realidad sobrevivió porque se quedó con acciones de Alibaba, si no, no hubiera sobrevivido. MySpace fue comprado por el dueño del Wall Street Journal
pagó 580 millones de dólares por MySpace porque pensó que era la red social que iba... 580 millones de dólares pagó, ahora vale menos de 80. O sea, ahora se transformó en una red social solo para bandas de rock, nada más. Se transformó en un nicho. Fíjense ustedes cuál es el correlato cuantitativo, ¿no? de esto. Fíjense ustedes, en 1990, las 3 empresas más grandes de Estados Unidos de 1990, que eran esas 3 que están ahí, tenían entre las 3 1.200.000 empleados y recaudaban 250.000 millones de dólares. Así que la recaudación por empleado es la que está ahí, 200.000 dólares por empleado más o menos. Pero lo importante es que generaban 1.200.000 puestos de trabajo. Ahora, en 2014, las 3 mayores empresas del Silicon Valley, que son esas 3 que están ahí, que todo el mundo conoce los logos, tienen más o menos la misma recaudación que tenían las 3 grandes automotrices. Pero fíjense cuál es el ingreso por empleado. ¿Ya? Casi 10 veces más. Hay 10 veces menos empleados para generar la misma riqueza. Eso lo que significa es que el capitalismo del siglo XXI es un capitalismo que enriquece a los accionistas. Pero no está claro cuál va a ser qué va a significar el trabajo en el futuro. Y estos 137.000 empleados, en promedio, tienen una formación, por supuesto, muy superior al 1.200.000 que había antes. Los que queden con trabajo en el futuro van a ser, o los que van a ser muy diestros con las manos, o los que van a ser muy diestros con el intelecto, con alta formación. Va a haber unas demandas sociales enormes por acceso a la educación superior, que hoy en día ningún país puede proveer en los números que hay que proveer de calidad. O sea, siempre se puede, al estilo latinoamericano, siempre se puede abrir la universidad y decir, vengan todos, pero digo, lo que recibe cada uno no es lo que le va a permitir trabajar. Va a recibir un título quizás, pero no va a recibir los conocimientos que necesita. Fíjense ustedes otro ejemplo más. AT&T tenía 750.000 empleados en 1964. O sea, en la región del millón de funcionarios. Recaudaba 267.000 millones de dólares. Snapchat, lo ven acá, tenía 35 empleados el año pasado. El valor por empleado recaudaba casi 500 millones de dólares. Su valor, no recaudaba, su valor en el mercado era de 500 millones de dólares por empleado. Mientras que en AT&T era 0,35, o sea, 350.000 dólares. Estamos hablando de diferencias exponenciales. Hay una diferencia de cientos de miles de puestos de trabajo entre las dos situaciones. Esto es el panorama, ¿verdad? En una primera etapa, la automatización lo que hizo fue automatizar o levantar mucho la productividad del campo agrícola, de los trabajadores de fábricas. Después vino el turno de los cajeros de bancos, que bueno, están sustituidos por las máquinas expendedoras de dinero, las secretarias, etcétera, etcétera. Pero ahora llegó el turno de las tareas más intelectuales. Hoy en día en Estados Unidos, ESPN utiliza programas inteligentes para comentar los partidos de básquetbol. Pero bueno, todo esto pone a la gente nerviosa. En los estudios jurídicos en Estados Unidos hay una buena parte del trabajo que es de búsqueda de antecedentes, etcétera, lo que se llama paralegal, que está siendo sustituido a gran velocidad por programas de inteligencia artificial. Fíjense ustedes la consecuencia desde el año 64, que es el ancla que yo tomé con el AT&T, eso hasta ahora, en Estados Unidos, porque las estadísticas no son fáciles de tener de todos lados, en Estados Unidos, el sueldo promedio de alguien que no terminó secundaria, como ven ahí, se vino abajo. El sueldo promedio de alguien que tiene una licenciatura universitaria quedó estable.
el que tiene licenciatura universitaria lo único que hizo fue defender su sueldo. Los únicos que lograron ganar más son los que tienen posgrado. Entonces, ¿qué tipo de trabajos existen? Están a grandes rasgos los trabajos rutinarios y los no rutinarios. Trabajos rutinarios, no rutinarios, cognitivos y manuales. Y la automatización lo que está haciendo es que trabajos que estaban en esta columna se están moviendo para acá. Ahí está la preocupación. Entonces, los choferes de camiones, de ómnibus, de taxis que estaban acá, era un trabajo que no era de rutina y por lo tanto no era automatizable, se está moviendo para acá. Un limpiador de oficina o limpiador de una casa sigue siendo por ahora no automatizable. Pero, vaya a saber, toda esta gente se está moviendo para acá. Hace poco hicieron una encuesta con unos profesores del MIT que los llevaron en Boston con un auto sin chofer y con los ojos vendados y pusieron algunos con taxistas humanos y otros con auto sin chofer para evaluar su sensación de seguridad en el tránsito. Y el resultado de esa prueba fue que los taxistas de Boston tienen que ir todos a tomar curso de seguridad de manejo. Entonces, y las tareas estas de rutina están en grave riesgo de automatización y hay otras como los paralegales o los abogados asistentes que tienen. Fíjense ustedes que los trabajos de rutina han ido bajando constantemente. Los otros también, pero menos. Fíjense ustedes, hay dos colegas míos de Oxford, Frey y Osborne, que hicieron una investigación en detalle de las 500 ocupaciones más comunes del mercado laboral y estudiaron penosamente, descompusieron cada actividad en sus componentes discretos y cada uno de ellos lo evaluaron en su posibilidad de ser amenazado por la automatización. Entonces llegaron a una probabilidad de que este trabajo deje de existir en los próximos años. Entonces ahí tienen esos trabajos. Fíjense, si ustedes tienen un trabajo que le dicen la probabilidad de que su trabajo no exista más es 0.98, ¿qué harían? Yo estaría muy preocupado. Las modelos, los referís deportivos, los cajeros, los cocineros, secretarias, contadores y auditores, ¿tá? Choferes, toda esta gente debería estar en estado de alerta que en los próximos años, no importa si viven en Uruguay, no importa lo que acá le diga a alguien, esto va a suceder. Y estos son los trabajos que esta gente calculó como en menor riesgo. Así que si hay acá algún bombero, que se quede tranquilo. ¿Tá? Si hay un detective, también se puede quedar tranquilo. School principal soy yo, más o menos, así que me puedo quedar tranquilo también. Y bueno, esto es lo que encontró esta gente. Esta es una investigación que hice con otra gente sobre LinkedIn, de los trabajos que hay ahora más demandados. Yo para instructor de Zumba no me postulo, pero bueno, ahí es developer, Android developer, ahí podría ser, pero bueno. La conclusión de esto es que los trabajos necesitan cada vez más nivel educativo y que los ciudadanos que no obtengan mucho más nivel educativo, estos son países de la OECD, los ciudadanos que no obtengan mucho más nivel educativo van a tener graves problemas para poder ganarse la vida. Además, no solamente están estas tendencias ocurriendo, sino que están ocurriendo a un ritmo exponencial al cual nosotros como humanos no estamos acostumbrados. Hay una escena famosa de un libro de Hemingway que se llama The Sun Also Rises, lo deben haber leído la mayor parte. Y entonces, en una escena llega el protagonista, en fin,
del libro y encuentra un amigo, que el amigo estaba bárbaro un tiempo atrás y ahora está alcohólico, la señora lo dejó, no tiene trabajo. Entonces le dice, ¿y qué pasó acá? No te vi por un tiempito, mira cómo te encuentro. ¿Cómo te pasó esto? Y él le dice, well, gradually and then suddenly. Y eso es lo que pasa con las curvas exponenciales. Es gradually y después suddenly. Por eso, el Uruguay, donde el gradualismo es nuestra imagen de marca, no funciona. Uruguay fue creado para la planicie. Lineal, para crecimiento lineal, el Cerro de las Ánimas. Pero ahora vivimos en un mundo diferente, un mundo exponencial. La consecuencia de esto es que los retornos sobre la inversión educativa son cada vez más altos. Fíjense ustedes, este es un trabajo comparando la inversión en estudios con bonos del tesoro, con oro, en fin, con lo que ustedes quieran. Y professional degree, que es lo que se llamaría un posgrado para nosotros, por lejos es lo que rinde más. Fíjense ustedes que esta es la probabilidad matemática, y estos son mis dos colegas de Oxford que lo calcularon, con algún trabajito más que hicimos después. Esta es la probabilidad que usted se quede sin trabajo en función de la educación. Entonces, si usted tiene educación primaria nada más, está muy cercano al 1. Y esto va a pasar en Uruguay también. Cuanto más nivel educativo tiene la persona, menor es la probabilidad. Esto no es una curva metafórica, es una curva matemática, calculada sobre la creación de empleo en los últimos años y sobre las proyecciones del US Department of Labor. No, reitero, esto no está hecho por Gauguin o por Van Gogh, son probabilidades. La conclusión es que un grado universitario va a ser lo mínimo en el futuro. Vamos a tener que impulsar a nuestros hijos y a nosotros mismos a pensar que terminar bachillerato es nada más que un punto intermedio, que terminar la licenciatura universitaria es nada más que el entry level para poder trabajar en algo. Para que a uno le vaya bien, va a tener que hacer un posgrado, y no cualquier posgrado, porque la cantidad de educación no es la clave, es la calidad de educación. El problema de la revolución de la inteligencia es que el sistema educativo ni en Uruguay ni en otros lados alcanza para todos. Así que hay un tema de productividad, de aprendizaje. Esto es para 2020, no me va a dar tiempo para hablar. Hay un tema de disrupción de la industria de la educación. La industria de la educación no está preparada para atender los millones de personas que van a tener que... La industria de la educación superior, digamos, no está preparada para recibir a los millones de personas que van a querer recibir educación, van a necesitar recibir educación superior. Hay todo un tema ahí muy interesante. Fíjense ustedes, cuando la educación va más lento que la tecnología es cuando se produce la desigualdad. La desigualdad, o sea, pregúntenle a los griegos, etcétera, no se produce porque Merkel es mala persona, el otro es mala persona, se produce porque la sociedad no tiene suficiente capital cognitivo. Fíjense ustedes acá, como para redondear, porque siempre hay que terminar, me gusta terminar hablando del Uruguay, yo soy uruguayo, la universidad nuestra es uruguaya, nos preocupan los uruguayos. Hay que hablar del mundo, porque Uruguay está en el mundo, pero también hay que anclarse en Uruguay. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Estas son las estadísticas oficiales. Los uruguayos entre 25 y 29 años, que para una sociedad moderna y dinámica tendrían que tener un instituto universitario ya. Fíjense ustedes que en 1950, y
Esta curva se parece bastante a la del PBI per cápita y no es casualidad, lógicamente, no es casualidad que se parezca. En 1950, nuestros 3 países, Singapur, Corea y Uruguay, estaban prácticamente igual en 1950 en el porcentaje de población con título universitario entre los jóvenes. Estados Unidos estaba más alto, pero tampoco era nada del otro mundo. Estados Unidos termina la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, implementan lo que se llama el GI Bill, y entonces ahí es que crece la cantidad de gente en las universidades, pero Uruguay en el 50 empezaba la carrera no 20 cuadras más atrás que los demás, la empezó con los demás. Por eso es un crimen lo que pasó. O sea, es un medio siglo de retroceso. Y fíjense qué pasa, Uruguay, grosso modo, está donde empezó. El liderazgo uruguayo debería responder por mala práctica, por esto. Nuestros competidores, porque no voy a llamar competidor a Estados Unidos, ni a Francia, ni a Alemania, ni a Holanda, pero estos señores, Singapur, era un pantano. Es un país independiente porque Malasia no lo quiso. Malasia no lo quiso, lo dejó de lado. Por eso... Y después tuvo un liderazgo un poquito autocrático, pero planificador. Y Corea, cuando empezó la historia, tenía más analfabetismo que Uruguay, y estuvo ocupado por los japoneses, y tuvo una cantidad de problemas, y todavía tiene una cantidad de bombas nucleares que le apuntan a Seúl. Y esta es la última gráfica que les voy a mostrar hoy. Quizás es un poquito más difícil de leer, pero es más interesante. Acá están las edades de las personas. Entonces, si yo tomo únicamente las personas muy veteranas, los que tienen más de 75 años, hoy, esto es la foto de hoy, no hoy, 2012, digamos, pero si yo tomo solo las personas de mucha edad, los ciudadanos de Singapur, los coreanos, los uruguayos, los muy veteranos, por esta zona estamos iguales. Pero cuando decimos, ¿quiénes son los que van a fundar Pixar? ¿Quiénes son los que van a hacer Angry Bird? No son estos. Generalmente no son estos. Generalmente son estos. Entonces, cuando miramos esto, es cuando nos damos cuenta de la magnitud del abismo que nos separa de cualquier forma de desarrollo sostenible. Bueno, muchas gracias a ustedes.